Emigrar a Portugal sin visa es un tema que muchas personas hoy en día se están preguntando. ¿Es tentador? Lo sé perfectamente, porque Portugal es un país increíble para trabajar, vivir y disfrutar de una buena calidad de vida. Pero la gran pregunta, ¿de verdad vale la pena emigrar y arriesgarse a estar en Portugal sin la documentación correcta? Vamos a tocar este tema aquí en este videito. No podemos negar que Portugal tiene un estilo de vida que te enamora, ya sea por sus comidas, por su gente, por el clima, por el idioma, porque sencillamente te gusta vivir de una manera muy diferente y con la seguridad que no tienes en tu país. Es fácil de entender de que muchas personas quieran venir a vivir a este país, pero ¿qué pasa realmente si llegas aquí sin visa? ¿Es posible conseguir trabajo o regularizarse después de un tiempo? Emigrar sin visa puede parecer una opción rápida, pero la verdad es que tanto Portugal como cualquier otro país europeo tiene sus controles estrictos. Así que si llegas sin las condiciones adecuadas, puedes correr algunos riesgos que tienes que tener en cuenta. Puedes enfrentarte a que te devuelvan a tu país de origen o que te multen. Además de que es más complicado para poder conseguir un trabajo sin tener la documentación necesaria. Porque actualmente para nadie es un secreto que la mayoría de las empresas tienen miedo de que Portugal les vaya a multar por estar contratando a personas ilegales. Estar aquí sin visa limita mucho tus posibilidades de trabajo, tanto posibilidades como derechos de trabajador y ciudadano. Para completar todo esto, no puedes firmar un contrato de trabajo ni tampoco acceder a los servicios públicos del país, ya sea la salud pública o la educación. Y si tú eres de Latinoamérica como yo, sabes que por allá en aquellos países tú puedes llegar legalmente y trabajas. Y esto pasa más con las personas de mi país, Venezuela. Esto le lleva a pensar de que claro, bueno, llego allá y busco un trabajo informal y así resuelvo. Pero no es tan fácil como lo es decirlo. Porque sí, aquí puede llegar cualquier persona como turista y se puede quedar el tiempo que quiera quedarse, porque si no te agarra la policía, de verdad que no te van a deportar. Así que de que te van a multar, lo van a hacer, porque no puedes exceder el tiempo límite de turista. De que voy a Portugal, me quedo allá y después veo cómo hago mis documentos, de verdad que esto no aplica tanto como en España. Aquí es muy complicado de que puedas hacer tu documentación si no llegaste con algunas de las visas necesarias para estar aquí legalmente. Y claro que es verdad que puedes llegar aquí y trabajar como delivery, ayudante de construcción o en un hotel o simplemente ayudante de cocina, pero de que lo puedes hacer, sí puedes. De que vas a estar legalmente aquí en el país, olvídate. Regularizarse ahora en este año no es tan fácil como lo era en años anteriores. Y es allí donde tienes que estar atento, porque es verdad de que puedes ganar dinero en algunas de estas áreas. Las condiciones de trabajo y los derechos como trabajador no son los mismos que tienes como cuando lo estás legal. ¿Y cuáles son los pros de llegar aquí y trabajar así legalmente? Bueno, puedes trabajar y ganar tu platica rápidamente a través de actividad abierta en finanzas como autónomo. Aunque también hay que cumplir con algunos requisitos. Pero desde mi punto de vista, te digo, creo que es más fácil ganar dinero aquí que ganárselo allá en Colombia, Argentina o en Perú o cualquier país de Latinoamérica. No es lo mismo ganar 820 euros a ganarte allá cualquier cosa que no te va a alcanzar para fin de mes. Ojo, no estoy incitando a nadie que se venga ilegalmente, solo estoy informando de que sí pueden venir y trabajar, pero eso no implica de que vas a estar legal aquí en este país. Los contras vas a encontrar mucho. No tienes derecho, como ya te dije anteriormente, y además te pueden explotar en tu trabajo y no pagarte el mismo salario que le pagan a los demás, sin contar las malas condiciones de trabajo y el aprovechamiento de tus horas trabajadas. Así que no es tan fácil y es un poco de cuestión de suerte, dependiendo del trabajo que puedas conseguir, si es que lo consigues. Actualmente mucha gente se quedó sin poder meter la manifestación de interés aquí en Portugal antes de que se acabara y están haciendo trámites a través de abogados para poder gestionar la documentación. Esto se debe a que ellos tienen un contrato de trabajo y han estado pagando la seguridad social, pero nunca hicieron la manifestación de interés. Así que es un tema un poco complicado y delicado. Además de que todos estos trámites se deducen a dinero. Es verdad que si buscas un poco en internet vas a encontrar que Portugal anteriormente regularizaba a muchas personas inmigrantes aquí en el país, ya sea por acción judicial o simplemente porque querían optar por alguna visa después que ya están aquí. Pero estos procesos nunca son ni rápidos ni seguros. En estos casos casi siempre pueden demorar hasta años para poder recibir una residencia.
que es el caso contrario a que tú llegues aquí con tu visa de trabajo, con tu visa de lo que sea, a los 3 o 6 meses puedas tener tu residencia sin tantas complicaciones, aunque el AIMA a veces se vuelve un poco tedioso para poder solicitar una cita con ellos. ¿Que cómo pueden hacer documentación si tienen un contrato de trabajo y tienen tiempo trabajando aquí en Portugal? Las opciones son pocas. Ya les dije que tiene que ser a través de un abogado. ¿De que tiene sus requisitos? Obviamente que sí. Tu contrato de trabajo y el pago de seguridad social en el último año. Recordando que si no aportas nada al país de Portugal, para el Estado prácticamente no te necesitan si no aportas nada con el país. Es por eso que te digo que sin una visa, convencer a una empresa que te haga un contrato de trabajo es casi imposible, ya que se estarían enfrentando a que los puedan multar con un valor tan alto que las empresas no quieren contratar por miedo de agarrar una multa tan alta. Así que si piensas que te van a contratar, es muy difícil de que consigas un lugar que te haga un contrato. Eso sí, yo no te voy a decir como la mayoría de las personas que te dicen es imposible. No, no lo es. Hay personas que ya están aquí, llegaron hace poco, hicieron el NIS conmigo, que es el número de seguridad social, el NIF y la actividad abierta en finanzas. Están trabajando actualmente por medio de recibos verdes. Y hay casos de que ganan más que un salario mínimo, pero eso no te garantiza de que te vas a quedar aquí legalmente. Esta es una opción que nunca sale bien, y mucho menos como inmigrante que viene desde Latinoamérica, que todos sabemos que para llegar aquí nos cuesta un montón, y el dinero que pensamos que es mucho cuando estamos aquí ya se vuelve sal y agua, porque se desaparece de tantas cosas que hay que pagar aquí en Portugal, ya sea por comida, alquiler, transporte o el teléfono celular. Un gran error que podrías cometer es venirte con toda tu familia ilegalmente a Portugal. Esta opción de verdad que no te la recomiendo nunca, de que te vengas ilegal. Es mejor que vayas a un consulado o simplemente coloques en internet cómo puedes llegar a Portugal y qué visa es la que mejor se adapta a ti para que puedas llegar aquí legalmente y en poco tiempo tengas tu residencia, además de un trabajo seguro, y ya puedas hacer una reagrupación familiar y traerte a tus familiares. Eso sí, lleva más tiempo, pero es mejor estar legal y seguro. Recuerda que si quieres llegar aquí a Portugal y arriesgarte a hacer esta opción, puedes contactarme a través de mi Instagram, que te lo dejo en la descripción, donde me puedes enviar un mensaje, ya que te podemos ayudar con la documentación necesaria que te piden la mayoría de los lugares. Y este es el NIF, número de contribuyente fiscal aquí en Portugal. Además, el NIS, el número de seguridad social, y la apertura de actividad aquí en Portugal. Espero te haya servido este video y te haya sacado de algunas dudas. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video hablando sobre la vida aquí en Portugal. Soy Jess, el creador en el juego. Vídeos en Instagram, YouTube y TikTok yo lo tengo. Desde Porto, Portugal, te muestro mi visión. Con cada contenido te traigo información. Vivo en la ciudad, entre el río y el mar. Te cuento todo sobre Portugal, no te vas a aburrir.